Trump reconoce compromiso sólido de López Obrador para desmantelar a cárteles y confiscar sus bienes. Construcción de un lago artificial y complicidad con Heineken. Las huellas del PAN en el problema del agua en Chihuahua. Javier Corral, el gobernador panista de Chihuahua, acusa que con agua protege a los corruptos que se roban el agua del río Conchos. La tenaza aprieta cada vez a Calderón. El periodista Raúl Rodríguez Cortés en su columna del Universal dice que la pinza que atenaza al expresidente Felipe Calderón lo aprieta poco a poco pero consistentemente y que conforme la cierra el presidente López Obrador, sea por venganza política, por afán sinceramente justiciero, por ambas razones, lo acerca al punto de la trituración, tal y como lo dejó ver la desesperada exigencia de que ya no lo atosiguen, lo que remite al agobio, acaso su estado de ánimo. Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, confirmó en su cuenta de Twitter el bloqueo de cuentas contra el exgobernador de Chihuahua, el priista José Reyes Baeza, pero que no se vayan por la libre, no es porque ande promoviendo las manifestaciones por el agua allá en Chihuahua, sino por el presunto desvío de 129 millones de pesos del ISSSTE en el caso de la estafa maestra. El periodista Salvador García Soto, en su columna del Universal, revela que el anuncio de la Unidad de Inteligencia Financiera del congelamiento de cuentas es algo que ha levantado ámpula y reacciones allá en aquel estado donde la medida jurídica y financiera se asoció con el apoyo que algunos de esos personajes han dado a la protesta de agricultores. Comité Pro Juicio a Expresidentes entregó más de 2,5 millones de firmas al Senado. Algo que dicen en el periódico Reforma es algo así como un milagro, los muy hijos de la chingada. El presidente Andrés Manuel López Obrador da grito histórico sin público y con llama de esperanza en el Zócalo. Miguel Acundo González, diputado del Partido Encuentro Social, muere por coronavirus. El COVID-19 es la amenaza de seguridad global número 1, advierte el secretario general de la ONU. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dice no a convocatoria para elegir dirigencia de Morena porque no cumple con paridad. Muñoz Ledo, Porfirio Muñoz Ledo le responde al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación diciendo, habla de paridad de género y ahí de 5 magistrados, 2 son mujeres. Partido cómico, mágico y musical, así rasuraron el padrón de Morena. La revista digital MX señala que a Morena no se le acaban las desgracias después de un año que la entonces presidenta nacional Jacob Polensky anunciara la cancelación de afiliaciones partidistas y se abriera el debate en torno a un padrón de simpatizantes leonino que impidió la renovación de la dirigencia nacional. Dicen en MX que aunque parezca un show cómico, mágico o hasta musical, el show de Morena, los 2 principales candidatos a dirigirlo no aparecen en el listado de militantes luego de una revisión al padrón que Morena entregó al INE el 9 de septiembre pasado, en donde se revela que el coordinador parlamentario en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, no está incluido. Sostiene que tampoco aparece el hombre que surgió de último momento, pero que también se mira como candidato fuerte, el diputado federal Porfirio Muñoz Ledo. De las noticias que estamos siguiendo para ustedes, sin pelos en la lengua, sin censura, la CONADE destituye a 2 directores más por desvío millonario del FODEPAR. La directora de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, removió al director de operación fiduciaria, Carlos Ramírez Barrera, y al director de alto rendimiento, Arturo Contreras, quien desde hace un par de meses fue suspendido indefinidamente por la Secretaría de la Función Pública por formar parte de una red de corrupción en esa dependencia, donde solo en el primer semestre del año pasado fueron desviados más de 50 millones de pesos del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento. El espacio institucional del periódico Milenio sostiene que de cara a la elección de gobernador en Nuevo León está en formación un bloque político con la iniciativa privada para imponer candidato a modo, por lo que el presidente de Grupo Reforma, Alejandro Junco, fue anfitrión de una cena en Monterrey con su alfil, el exgobernador Benjamín Clarion, donde los líderes de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado y Clemente Castañeda, continuaron trazando la estrategia ya perfilada en encuentros anteriores. Dice que se trata del típico juego de ser crítico y al mismo tiempo buscar el poder. En más noticias,
El espacio institucional del diario El Heraldo de México revela que la secretaria general de Morena, Jacob Polensky, se apersonó en el Senado, donde la recibió el coordinador parlamentario de ese partido, Ricardo Monreal. Dice que el oficial es que llevó firmas para enjuiciar a expresidentes neoliberales, pero que los muy enterados aseguran que fue a hacer las paces con él, pues hace meses injurió y ayer Monreal le habría dicho: Jacob, esta es tu casa. El periodista Raúl Rodríguez Cortés, en su columna del Universal, dice que la negativa del INE de registrar como partido a México Libre y la decisión de sus promotores, Margarita Zavala y el expresidente Felipe Calderón, de impugnarla ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, destapará algunos datos que ya se empezaron a conocer de acuerdo con filtraciones de registros del INE. Afirma que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinará si hubo aportaciones ilegales a México Libre, pero que al debatirlo muy probablemente se conocerán las legales. También le informo que desarman anarquistas que planeaban desmanes en Centro Histórico. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México desarmaron a personajes que planeaban desmanes en el Centro Histórico. Durante una revisión, los despojaron de cuetones, martillos, petardos con los que pretendían causar desmanes en esa zona. Los encapsularon y ellos cedieron para finalmente dejarlos ir del lugar sin ser detenidos. Agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia, con apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Guardia Nacional, encontraron al hombre que presuntamente amenazó de muerte a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, después de realizar un cateo en la calle de Durango, en la colonia Roma capitalina. Hallaron al sujeto identificado como Neri y que fue señalado por medio de una denuncia telefónica realizada de manera anónima. Luego de la revisión, la Fiscalía de la Ciudad de México dijo que se encontró la operación normal de una empresa de seguridad, así como a la persona que, de acuerdo con la denuncia, sería quien llevaría a cabo la amenaza, quien trabaja en dicha compañía. Abandonan 6 cuerpos en un fraccionamiento en Tlajomulco. Un ataque directo deja sin vida a 3 hombres y a un lesionado en calles del Estado de México. Asesinan a 2 policías a bordo de una patrulla también en el Estado de México. ¿Qué pasa, señores? En el Estado de México priista de Alfredo del Mazo.